Buenos días, buenas tardes, buenas noches, internet, acá boliviano enojado con otro video para el canal Huevos Sapiens. ¿Cómo están mis huevos? Porque mis huevos están así, revueltos y cremosos. ¿Qué? Hoy vamos a hablar de un tema que me tiene bastante demente, me ha estado carcomiendo la cabeza ya una semana y media, un poco más. Creo que la gente no comprende, no ha logrado dimensionar el problema que está tras la inhabilitación de Jaime Dum a la carrera presidencial. Déjenme explicarles. Principalmente, el problema que me tiene cagado y hasta sin sueño, la gente no logra entender el horror, el monstruo jurídico que se han tirado los del Tribunal Supremo Electoral y los de la Alcaldía del Alto. Soy abogado de profesión y en esta área ya estoy cerca ya de 8 años ejerciendo. ¿Y saben lo difícil que es llevar la carrera por todas las observaciones de mierda que te tiran en todo lado? No solo en los juzgados, en los que estás compitiendo con un abogado que, en el mejor de los casos, es un chicanero dispuesto a hacer cualquier cochinada y media para que su cliente no vaya preso, y en el peor de los casos es uno de esos mafiosos a los que si tú le ganas, te puedes despedir de tu perro. Pero no solamente lidias con chicaneros o con mafiosos, sino que también lidias con jueces que o son demasiado corruptos como para su propio bien, o son incompetentes en extremo que apenas pueden escribir y tienen errores ortográficos que tú no les puedes corregir porque se ofenden contigo, porque tienen una capacidad muy limitada para la frustración, porque en el puesto en el que están han llegado ya sea por un favor político o por una muñeca familiar que hayan conseguido. Entonces, entendiendo esto, comprenderán el por qué ando un poco enojado. A todo esto le sumas, tú has estudiado, yo en lo personal he estudiado 5 años, 6 casi porque he dejado la universidad porque me parece muy frustrante, pero he estudiado, he salido, me he rajado, me sé las leyes, sé lo básico de las leyes y tú ves pelotudos que no tienen 2, 3 años de profesión como abogados, ejerciendo de tribunales en el Tribunal Supremo Electoral o en el Tribunal Constitucional. Y se tiran unas pachotadas, pero unas pachotadas históricas que les juro que van a ser motivo de estudio en las universidades del exterior si es que Bolivia sobrevive al 2025-2030. En fin, el horror legal. Dentro de lo que es la constitución política del Estado, lo puedes dividir en 4 partes. Entonces, la primera parte de la Constitución se refiere a las características del Estado boliviano y a los derechos fundamentales como las garantías ciudadanas que tienen las personas. Ahí se establecen tus derechos y tus obligaciones, así como los derechos y las obligaciones de las diferentes instituciones del Estado. En la segunda parte tú tienes la organización institucional de todas las funciones estatales, como es la organización funcional específicamente, la estructura de los órganos estatales, el poder electoral, el judicial, el legislativo, el ejecutivo y sus diferentes instituciones, como la Contraloría General del Estado. En la tercera parte tú tienes lo que sería la organización territorial del Estado, que es, ahí se reconocen las autonomías y los mecanismos de descentralización administrativo que tenemos dentro de la Constitución. Y en la cuarta parte se refiere a la estructura y organización económica del Estado, que es en donde se propone el modelo fracasado que tenemos ahora de la economía plural, planificada, complementaria y bla bla bla, demás mamadas. Si quieres profundizar en esto, te invito a que pauses el video en cualquiera de las partes en las que tú quieras leer por tu cuenta. Déjame un like. Ahora, a lo que voy, el meollo del asunto es que las funciones institucionales de los diferentes órganos y de las diferentes instituciones que componen al Estado y su estructura funcional, hay funciones que no se pueden delegar por nada. O sea, no puedes darle una atribución del poder legislativo al poder ejecutivo, pese a que esa línea se ha estado borrando estos últimos años. Por ejemplo, en teoría, el único órgano que está encargado de impartir justicia es el órgano judicial, pero con la intervención del Ministerio de Justicia podemos apreciar que muchas de las resoluciones judiciales tienen un matiz político y además que varias de las personas que están representando los diferentes tribunales dentro de este órgano son gente que ha sido previamente elegida por una terna ofertada dentro del Parlamento. O sea, el Poder Legislativo es quien define cuáles son los candidatos que van a entrar para el Poder Judicial, lo que significa que ha habido una politización profunda del
de la justicia en el país, ya que tú no puedes pertenecer a la terna de jueces que participan en el Poder Judicial si no tienes un amiguito en el Parlamento que apruebe tu candidatura. El caso específico de Jaime Dunn es bastante alarmante porque han inhabilitado a una persona, o sea, han ido en contra del derecho constitucional de participar de las elecciones que tenemos todos los bolivianos por el simple hecho de que ha sido una incomodidad para el sistema actual, porque no les conviene que exista este tipo de personas ni este tipo de liderazgos, porque significaría un cambio profundo dentro de todo el sistema corrupto en el cual viven estos energúmenos. Y escuchen el por qué me llama mucho la atención. Según el régimen que nos ha clavado 2 fraudes electorales y se ha inventado 3 golpes de estado diferentes, dice que Jaime Dunn ha aparecido casualmente con una deuda solidaria mancomunada de hace más de 20 años. Una deuda mancomunada significa que hay muchas personas que deben este dinero y la parte solidaria es que están haciendo un aporte voluntario a esta deuda mancomunada que casualmente ha aparecido en una de las alcaldías más corruptas que ha sufrido 2 incendios. By the way, 2 veces han quemado la alcaldía del Alto. No importa, se inventaron ese proceso, se inventaron la deuda de $100 de hace 20 años. Entonces, Jaime Dunn procede a cancelar dicha deuda, que la cual ascendía por intereses a $4,000, pero Jaime Dunn, como dice en su video, ha terminado pagando 280,000 bolivianos, o sea, más que suficiente para pagar y saldar toda la deuda del Estado y más, para pagar todavía más sueldos a los funcionarios de la alcaldía del Alto. Esta deuda es pagada y es presentada como cancelada por la Contraloría General del Estado, que es la unidad estatal, la institución estatal que se encarga específicamente de la protección de los bienes del Estado y de la conducta de los funcionarios públicos. O sea, es la única institución que puede emitir un informe en el que diga que sí está pagada la deuda o que en efecto esta persona tiene una deuda con el Estado. En el caso específico de Jaime Dunn, la Contraloría ha dicho que Jaime Dunn ya no tiene deuda con el Estado, pero el Tribunal Supremo Electoral, que tiene atribuciones específicas que son del órgano electoral, que porque se le cantó de los huevos a un viejo que ya está a punto de morir, dice, no, lo que dice la Contraloría General del Estado no tiene valor. Yo quiero saber qué es lo que dice la alcaldesa de la alcaldía más corrupta del país, que ha sufrido 2 incendios. Eso es lo que necesitamos saber. ¿Qué dice esta alcaldía? Que si ya ha pagado, pese a que el informe de Contraloría dice que ya se canceló la deuda que tenía Jaime Dunn en la alcaldía del Alto. Y para sorpresa de absolutamente nadie, la Ymilla Pasposa, que junto a su esposo en el tiempo de conflictos del 2019 y 2020 han volado 2 pasarelas de esa ciudad a la que ahora presiden gualteños, quiéranse un poquito, dense cuenta. Esta Ymilla dice que no, que Jaime Dunn no ha pagado las deudas, pese a que el informe de Contraloría indica lo contrario. Y el último paso ha sido que el Tribunal Supremo Electoral ha dado de baja la candidatura de Jaime Dunn porque a la Ymilla Pasposa del Alto se le ha ocurrido decir que en efecto Jaime Dunn tiene una deuda con el Estado, lo que significa que la burocracia ha ganado y esta derrota no es solo de Dunn, es de todos los individuos que día a día nos fajamos para cumplir con los estúpidos requisitos que nos pone el Estado. Esta burocracia que se encarga de perjudicar nuestro desarrollo como sociedad, que trunca el avance económico que podemos tener del sector productivo y privado y además entierra nuestros sueños bajo miles de millones de fotocopias simples de carnets de identidad. Si has llegado hasta esta parte del video, muchísimas gracias. Ahora vamos a las conclusiones. Lo peor de toda esta historia, de todo este pedazo de historia que vamos a tener en Bolivia en el futuro, es que hay todavía cientos de miles de bolivianos de alguna manera se han olvidado que el enemigo es, número 1, el MAS, y número 2, toda la burocracia del sistema estatal en el que vivimos, y se han dedicado a echarle la culpa a Jaime Dunn por no cumplir con los requisitos que se ha inventado el régimen que tiene. O sea, le están dando el poder al régimen de decidir sobre la vida de cada uno de nosotros, y si tú vas a hacer un perjuicio para alguien, cualquier persona
de cualquier alcaldía se puede inventar que tú tienes una deuda con el Estado y que, por ende, no puedes ejercer tus derechos constitucionales. No sé si están dimensionando ahora el problema que tenemos ahora, que se ha creado una jurisprudencia. Cuando se crea una jurisprudencia significa que puede ser tomado este caso como referencia para próximos casos que se parezcan. Pero bueno, ¿se han dado cuenta que además esto del voto útil y de la unidad ha sido relegado a tercera, cuarta posición por los mismos cortesanos de hace 30 años? O sea, no se han unido, pese a que tienen los números ahora para enterrar para siempre al régimen masista, pero Tuto, Samuel y el Bigotón se niegan a unirse. Desde el principio ellos han sido los únicos que han puesto en riesgo la unidad de la oposición. Pero bueno, esa es su función en este teatro al que llamamos país. Si te quedaste hasta aquí y no eres un mandril, déjame en tu comentario, suscríbete, dejemos la mentalidad de ovejas, empiecen a desarrollar criterio propio, sentido común, ya que el pensamiento crítico va a ser la llave que nos otorgue la libertad a los bolivianos. Recuerden, vivimos en una jungla y nosotros tenemos que tener la vista en la presa, no en el horizonte. Si te gustó este contenido, por favor, no te olvides compartir, me ayuda mucho al algoritmo y nos vemos en el próximo video. Besitos, chau chau.